Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien obre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija esta prédica. Que tu Espíritu Santo sea quien prepare los corazones, Señor. Que sea quien confronte, que sea quien dirija, que sea quien nos muestre, Señor, el camino que debemos tomar, Señor. Te pido, Señor, por esas personas que van a escuchar a través de las redes sociales, que no te conocen, Señor, que puedan ver la necesidad urgente de ser salvados por ti, Señor. Te pido por nuestros hermanos que no pudieron asistir hoy, Señor. Tú sabrás el motivo, Señor. Bendícelos grandemente, Señor. Te pido, Señor, porque seamos esa iglesia que glorifica tu santo nombre. Ayúdanos, Señora, a poner la atención debida a tu palabra, Señor, a darle la importancia de vida, Señor. Que glorifiquemos tu santo nombre con nuestra atención y reverencia hacia tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en la primera carta de Pedro. Nos quedamos en el capítulo 5, ya casi finalizando. Y estamos en los versículos, terminamos el 9, vamos a ver el 10 y el 11. El 10 y el 11. Y el tema se llama la gloria eterna expresada en el Señor Jesucristo. La gloria eterna expresada en el Señor Jesucristo. La semana pasada el apóstol Pedro vimos que nos enseñó sobre ese adversario que es real, ¿no? Es real. Nos dijo cómo debemos hacerle para mantenerlos lejos de nosotros. Él dijo estando sobrios, velando, o sea, orando igual, resistiendo firmes en la fe. Y hoy prácticamente estaremos finalizando esta primera carta del apóstol Pedro, porque vamos a ver nomás esos dos versículos, porque solo quedan, después de estos 3 versículos, en los cuales vemos que Pedro solamente da una salutación, una despedida, ¿no? Así que prácticamente estamos casi finalizando. Para recordar, vimos 5 puntos importantes durante todo el transcurso de la carta: el evangelio, la santificación o la santidad, la sumisión, vimos la persecución y estamos viendo las exhortaciones finales. Hoy vamos a finalizar con ello. Pero vemos que Pedro está terminando esta carta enfocado en una petición espiritual. O sea, como una oración, pero también vemos que lo enfoca en la gloria eterna que se expresa en el Señor Jesucristo. Y para dar continuidad a este tema que vamos a ver hoy, tendremos que iniciar leyendo el texto anterior, debido a que el apóstol Pedro inicia el tema con un más. Y ese más conecta totalmente con lo anterior, resaltando algo más grande, algo omnipotente, ¿no? Es por eso que iniciaremos leyendo desde el versículo 8, que es el contexto inmediato, hasta el versículo 11. ¿Okay? Vamos a iniciar. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora continuamos con nuestro texto de hoy. Mas el Dios de toda gracia, fíjense cómo inicia, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, o sea, Él afirme, fortalezca y establezca. Y el versículo 11 dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a ver hasta allá, así que es importante que veamos acá que Pedro nos había dicho que tenemos un adversario, y que ese adversario dijimos que es Satanás junto con sus súbditos, ¿no? Y que anda como un león rugiente, o sea que es un adversario peligroso, es un adversario poderoso que puede despedazarnos, como lo hace un león con sus presas, ¿no?
Y esa persecución o cacería que está haciendo Satanás, porque el león caza, ¿verdad? Caza, está haciendo Satanás y sus demonios. Esa oposición se da en la vida de los cristianos, pero no solo está pasando en la vida de algunos cristianos, sino que Pedro dice que está pasando en todo el mundo con nuestros hermanos. Así que hoy día podemos estar pasando pruebas, persecuciones, podemos estar viviendo la oposición y se da en nuestras vidas, pero no solo se da en las nuestras, sino se da también en todo el mundo con nuestros hermanos en Cristo. Así que Pedro dice esta frase para la iglesia de Asia Menor y también para nosotros: mas el Dios de toda gracia. Algo así como: no se preocupen por este adversario que es un león rugiente, que es poderoso, porque Dios es el Dios de toda gracia. Es quien nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces, es como cuando el apóstol Pablo estaba padeciendo en la cárcel, lo habían encarcelado ya por mucho tiempo, no lo soltaban, y él le hablaba a los filipenses y le decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba padeciendo persecución. También cuando les habló a los romanos, bueno, iba a hablarle a los romanos, pero un poquito antes de ir a hablarle a los romanos, Pablo estaba en la prisión y estaba como que decaído, y se le presenta al Señor Jesucristo en Hechos capítulo 23, y en el versículo 11 se le presenta y dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Había 40 personas que estaban persiguiendo a Pablo, que habían jurado que no iban a comer, que no iban a beber hasta que lo vean muerto. 40 asesinos. Y Pablo estaba totalmente decaído, y el Señor viene y se le presenta y le da ánimo y le dice: no te preocupes, tú vas a dar testimonio en Roma, yo estoy contigo, yo te voy a librar, yo te voy a fortalecer, ¿no? Es algo muy, muy similar a esto, ¿no? Así que Dios es el Dios de toda gracia. Dios da la gracia para que podamos pasar por todo esto, ¿no? Por ejemplo, en Roma, hablando de los cristianos de Roma, Pablo emite una carta para los romanos. Y en Romanos él dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios nos fortalece, Dios está por nosotros, Dios nos fortalece en medio de toda tribulación, de toda persecución, y está cuidando de nosotros, está con y por nosotros. ¿Okay? Está con nosotros y por nosotros. Entonces podrá haber poderosos adversarios, pero si nos sujetamos sobriamente, si obedecemos, si nos ponemos abusados en no seguirle el juego al tentador, porque él viene a tentar, él viene a provocar, él trae oposición, pero si no le seguimos el juego, si no claudicamos y creemos, confiamos en el Señor, con esa fe firme, aún haya dolor que nos esté causando, el Señor es quien nos cuida. El Señor es quien nos fortalece. Él es quien nos va a librar en el momento perfecto, el momento de Él, no en el momento que nosotros creemos perfecto, sino en el tiempo de Él. Solo tenemos que ocuparnos en lo que Dios nos manda que hagamos, en ocuparnos en su encomienda, en llevar el Evangelio, en crecer en la fe, en conocimiento, porque el Señor es el Dios de toda gracia, dice Pedro. Entonces, si tenemos de nuestro lado al Dios de toda gracia, y estamos obedientes, estamos sujetos a su voluntad, el Señor obviamente no nos va a estar resistiendo, porque el Señor dice que resiste a los soberbios, y los soberbios obviamente no obedecen, los soberbios no se sujetan, los soberbios no muestran su humildad. Pero si tú te sujetas, el Señor no te está resistiendo, más bien está cuidando de nosotros y va a exaltarnos en su tiempo. ¿Okay? Entonces el Señor Jesucristo es por nosotros. Ahora bien, es muy importante saber que solo si nos sujetamos, solo si obedecemos, habrá victoria. Porque a veces pensamos: soy cristiano, pero no me sujeto, no obedezco, no estoy en humildad, y creemos que va a haber victoria en nuestras vidas. No, esto es si nos sujetamos, esto es si obedecemos, y es debido a que Dios ha derramado su gracia. No lo ganamos, es por la gracia redentora de Cristo que ha sido derramada en nosotros. Porque al llamarle el Dios de toda gracia, aquí estamos viendo que quiere decir que no solo fue esa gracia redentora, sino que hay otra gracia. Y de hecho hay mucha gracia de parte de Dios, pero no solo esa redentora, sino de toda la gracia, porque si no, no sería Dios. Por ejemplo, hablemos un poco de los tipos de gracia que puedas ver en el mundo. Por ejemplo, desde que somos concebidos, allá hay gracia, hay vida. Porque mucha gente dice: no hay vida, hay gracia, ya hay un alma.
Pero si es asesinado en días o semanas o en algunos meses, que es el aborto, Dios da esa gracia de recibir esa alma con él. Es un alma, pero Dios la recibe, porque desde que somos concebidos inicia la vida. Es un alma que por la gracia de Dios fue a su presencia, fue al cielo, aún haya sido asesinado por su madre. Porque la madre al fin es la que determina si sí se va a hacer o no. Entonces, si un bebé ya nació, ¿no? O sea, un ser vivo que ya nació, muere, hay esa gracia de que va al cielo. Si un niño ya creciendo, ¿no? Ya no se ve un niño, con la conciencia no bien definida todavía, si él muere por la gracia de Dios, va al cielo. Ahora bien, si un niño con la conciencia bien definida, fíjense, la conciencia bien definida muere, pero no dispuso su corazón a escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar, ignoró la palabra, no rindió su vida a Cristo en arrepentimiento y fe. Lamentablemente esa alma de ese niño va al infierno. Va al infierno. Porque el Evangelio también es para niños y para personas que ya tienen conciencia. Personas que ya realmente distinguen bien el bien y el mal. No hay excusas. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que a los hijos se les debe enseñar los caminos de Dios. Y él hace énfasis en que la enseñanza de la palabra de Dios sea día a día. Por eso la Escritura dice de día y de noche. De día y de noche, porque necesitan saber urgentemente que necesitan ser salvados de una condenación que traemos porque tenemos un pecado en nuestro ADN desde que estamos concebidos, ¿no? Entonces hay que dejar bien claro que para los niños y para los que ya tienen conciencia, que solo la fe en Cristo salva, no los méritos, no las obras, no el cumplimiento de mandamientos, sino la sola fe en Cristo. Porque también podemos de alguna manera confiarnos en que nosotros mismos podemos hacer cosas para salvarnos, pero no, es importante saber que solo la fe en Cristo salva. Entonces podemos ver también la gracia de Dios en seres que son inconversos. La Biblia nos muestra varias veces cómo el Señor ha dado gracia para que estas personas que no conocen al Señor, pues aparentemente tengan el poder de Dios, ¿no? Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45, dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. Aquí es donde quiero que nos enfoquemos. Que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Estamos viendo una gracia que está siendo derramada tanto para nosotros los que ya somos hijos, como para los que no son. Una gracia derramada para todos, y esa gracia se ve obviamente en que podemos respirar todos el oxígeno, en que hay agua, lluvia, hay plantaciones, árboles frutales, todo lo que podemos comer. Se ve en la naturaleza, pero también se ve en nosotros, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, todas las personas tienen fortaleza, tienen inteligencia, tienen esos regalos que Dios da, y podemos hacer lo que hacemos por ello. Es una gracia que estamos recibiendo. Por esa gracia podemos trabajar, por esa gracia podemos comer, por esa gracia tenemos hijos, por esa gracia podemos hacer las actividades diarias. Y eso es para buenos y malos. Pero no es la gracia redentora, es otra gracia. Hay esa gracia que se ve en esas oportunidades continuas que tenemos en el día a día para arrepentirnos y rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Hay una gracia ya que se está dando. O sea, esas personas que no conocen al Señor, estamos viendo que ellos tienen vida, pero no conocen al Señor. Pero hay una gracia que está ya dando la oportunidad de abrazar el Evangelio. Solo es tomarla. Hay una gracia que muestra esperanza. Porque si ellos mueren, nosotros pues estamos tranquilos, porque sabemos que si morimos pues vamos con el Señor. Pero si ellos mueren sin Cristo, ya no habrá gracia, ya no habrá gracia. Y también hay esa gracia que dio el Señor a esas personas que utilizaron su nombre
Por ejemplo, cuando dice el Señor, nunca les conocí hacedores de maldad, pero Señor, yo hice, yo vi, yo fui. Bueno, hay esa gracia que hay en algunos que son falsos, que no hay fruto en ellos. Por ejemplo, Judas Iscariote es uno de ellos. Si recuerdan, él sacó demonios. Él predicó en el poder del Señor Jesucristo. O sea, él estuvo realmente recibiendo esa gracia del Espíritu Santo. Pero él no fue salvo. Es otro tipo de gracia. Y esa gracia la da el Señor y da oportunidad, pero no se arrepienten. Entonces, Dios nos da su gracia en muchas formas, pero la gracia redentora es otra. Y también la gracia que viene después de la gracia redentora, que es la que nos fortalece. Ya tuvimos esa conversión, ya tuvimos la gracia redentora, ahora hay esa gracia que nos fortalece en medio de la persecución, en medio de toda adversidad que se presenta en nuestras vidas, que dice Pedro, nos perfecciona, que nos afirma, que nos establece. Esa gracia viene después de la gracia redentora. Entonces Pedro está diciendo que tenemos un Dios que es totalmente omnipotente, y que aún tengamos adversarios peligrosos, aún sean poderosos, no debemos preocuparnos, porque Dios es omnipotente, es todopoderoso, y ningún adversario puede con él, ningún adversario puede hacerle frente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros confiar, pero nosotros tenemos que ocuparnos. Confío y me ocupo. No confío y ya no hago nada, no, sino confío y me ocupo en lo que Él me ha encargado, sus mandamientos, sus encomiendas. Así que debido a que somos ya regenerados, tenemos esta responsabilidad. Confío, pero me ocupo. Estamos de su lado y la gracia está fluyendo en nosotros. Entonces yo me ocupo en ser obediente, me ocupo en vivir la palabra, me ocupo en los mandatos de Dios, me ocupo en la encomienda de llevar el Evangelio. Dios nos da la gracia suficiente para tener la voluntad de estar sujetos en obediencia a su voluntad, a su voluntad. El Espíritu Santo es Dios mismo, y Dios en la tercera persona nos impulsa y podemos ser fortalecidos ante cualquier adversidad, ante cualquier adversario. Cristo nos fortalece. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, desde la prisión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién va a estar en prisión diciendo esto? Solo alguien que tiene el Espíritu Santo adentro. Él da gracia necesaria para que podamos estar fuertes. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido la primera gracia primordial, que es la gracia redentora de Dios, ¿no? Entonces Pedro inicia su carta. Ya dijimos que empezó con el Evangelio, mostrando que el Evangelio es la gracia de Dios en Cristo Jesús, y que esta gracia redentora es la gloria de Dios. Y ahorita lo vemos finalizando esta carta, enfocando a la iglesia a que vea la gloria de Dios, mostrando que han sido salvados por esa gracia, que han sido llamados a esa gloria, y que todo esto es plan de Dios para su gloria, para su gloria. Entonces Pedro les hace entender a estas personas que estaban padeciendo persecución, que no pueden, que son llamados a la gloria por la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero que no pueden llegar a tomar esa gloria sin antes pasar por situaciones. O sea, venir a Cristo no solo es, bueno, llego a Cristo y ya la gloria de Dios. No. Antes hay que pasar por adversidades. No es un requisito, sino que viene la oposición, viene la adversidad, viene el hecho que tengas que hacer sacrificio, porque no se puede la gloria sin esto, no se puede la gloria sin pasar pruebas, no se puede la gloria sin pasar persecuciones. Por la gracia de Dios podemos pasar esas persecuciones firmes en Él, firmes en Él. Entonces, como hemos visto anteriormente, el Señor Jesucristo es un ejemplo a seguir, es el ejemplo supremo. Él realmente fue tentado a que no vaya directamente a la gloria. Mira, yo te voy a dar todo esto, sus reinos, su gloria, si tú te postras y me adoras. No podemos seguir esa tentación. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? El Señor agarró y de alguna manera con la misma palabra venció a Satanás. O sea, Él iba a ir a la cruz. Él iba y Él dijo, yo realmente conozco que la palabra es todo lo más importante. Así que yo, aunque no tenga que comer, sé que la palabra es mi alimento. Aunque no tenga riquezas, sé que la palabra son las riquezas. Entonces el Señor no fue de alguna manera
vencido, sino que él venció de esa tentación. Fue perseguido, fue tentado, y luego más adelante vemos que fue vituperado, fue asesinado. O sea que pasó por toda esta situación, persecución, sacrificio, para que pudiera venir luego la gloria, exaltado sobre todo nombre, a la diestra de Dios Padre. Entonces Pedro conocía que esto realmente tenía que hacer así, porque lo vio con el Señor, pero también lo vio en su vida. No fue fácil para Pedro. Él había experimentado todo esto. Por eso él animaba a estos cristianos de las 5 provincias de Asia Menor, porque estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, y más adelante iba a ser más fuerte. Entonces por eso Pedro le dice, ¿saben qué? Pues la persecución va a venir y va a ser más fuerte y no se puede impedir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo totalmente oscuro, caído, que es manipulado por el mismo Satanás, porque va en contra del sistema de Dios. Pero Pedro dice, después de que hayan padecido un poco de tiempo, aquí está Pedro hablando, el mismo Dios de toda gracia, el Dios de la gloria, los va a afirmar, los va a perfeccionar, los va a establecer. Ese es el trabajo que Dios hace. Es su trabajo. Es un hecho que todos quisiéramos ser llamados a la gloria eterna sin sufrimiento. Todos lo quisiéramos, pero no puede ser así. ¿Por qué? Porque Dios usa el sufrimiento para perfeccionar. Aquí Pedro está siendo claro, para afirmar, para fortalecer, para establecernos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que si un cristiano no está siendo perseguido, que si un cristiano no está pasando por pruebas por causa de Cristo, a lo mejor no es cristiano. A lo mejor no es cristiano y está siguiendo a su Dios, quien cree que es el Dios Todopoderoso, y no es el Dios Todopoderoso, sino es Satanás. Entonces tenemos que darnos cuenta y ver en qué posición estamos. ¿Quién es nuestro Dios? Porque Dios va a permitir estas cosas en nosotros para perfeccionar la vida de Job. La vida de Job es un ejemplo muy claro. Dios quería que Job conociera bien al Señor. Dios estaba preparando a Job. ¿Para qué? Para afirmarlo, para fortalecerlo, para establecerlo. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces Pedro estaba consciente de que el sufrimiento y el peligro que los cristianos estaban enfrentando e iban a enfrentar requería la dependencia de Dios, requería la oración, y por eso él intercede como el Señor intercedió por Pedro. Recuerden que Pedro estaba, de alguna manera, él se creía firme, fuerte, y el Señor Jesucristo intercedió por Pedro porque oró para que su fe no faltara. Entonces, cuando pasamos por situaciones adversas, es cuando buscamos el auxilio del Señor en oración. Aprendemos en adversidad, lamentablemente. Aprendemos a depender de Dios en adversidad, lamentablemente, porque así somos. Así somos. A Pedro le dijo el Señor, ora porque te van a zarandear. Ignoró. Y así nosotros nos habla cada vez, martes, jueves, domingo y entre semana, las reflexiones bíblicas nos hablan. ¿Y qué hacemos? Ignoramos. Entonces tenemos que aprender como que dice, a la mala. No porque Él quiera hacernos a la mala, sino porque somos tercos, nosotros mismos lo provocamos. Por eso el apóstol Pedro le pide con reverencia a Dios en oración que haga su obra en ellos, porque Dios es quien da la gracia, Dios es quien da el crecimiento, Él es quien termina la obra en el cristiano. Dios terminará la obra en nosotros. Así que Pedro pide a Dios que los perfeccione, que los afirme, que los fortalezca, que los establezca. Así que las pruebas y la persecución que puedan venir a nuestras vidas, recuerda que Dios no nos va a dejar solo con ellas. Dios va a obrar en estas cosas, va a volverlas una obra de provecho para su gloria. ¿Quién era el que fue prácticamente a quitarle todo a Job? Su familia, sus riquezas, todo, su salud, todo, sus hijos, Satanás. Y cómo Dios esa obra la volvió para bien, ¿no? Lo mismo, nosotros podemos estar pasando cosas y Él las va a tomar de provecho para su gloria, para bien de nosotros, porque Él nos va a fortalecer y de ahí vamos a ser perfeccionados y Dios va a ser glorificado. Por eso cuando vienen esas pruebas, esas adversidades, esas persecuciones,
Dios vuelve todo esto malo en algo bueno, algo para bien. Dios hace un bien con y en y por medio de nosotros. Así que esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8, versículo 28, donde Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, los que aman a Dios. O sea, personas que ya son conversos. ¿Por qué aman a Dios? Porque Dios los amó primero y porque ellos vieron esto y rindieron su vida al señorío de Jesucristo. Entonces, para todo cristiano, aun sea malo, todo es para bien, porque Dios está en control. Tú sabes que Dios está en total y absoluto control. Ahora, Pedro personalmente sabía lo inútil que sería enfrentar el sufrimiento sin Dios, sin depender de Dios, sin orar, porque el Señor le había dicho: ora, vela, ora. Entonces Pedro, él experimentó y vio el peligro de enfrentar realmente la vida cristiana sin realmente estar agarrado de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Que estaba queriendo vivir en sus propias fuerzas. Y en sus propias fuerzas, así como nosotros en nuestras propias fuerzas, no podemos. Entonces, su propia falla al no orar cuando el Señor le decía que ore, porque sería zarandeado, pues es lo que él estaba recordando y hacía que los cristianos de Asia Menor pudieran entender que no se puede. Su propia falla al abandonar al Señor Jesucristo en Getsemaní, su propia falla al negarlo 3 veces en casa en las afueras del sacerdote, esa propia falla venía a su mente. Entonces decía: no podemos, tenemos que orar, tenemos que velar, tenemos que resistir, tenemos que realmente estar agarrados de Dios. El Señor, que hizo, permitió que Pedro fuera zarandeado, pero oró por él, pero lo permitió. ¿Por qué? Porque solo así podía entenderlo Pedro. Entonces Pedro ya lo había experimentado, ya lo había entendido, y aconseja a los de Asia Menor a que evitarles que pasen por esas minas terrestres. Mira, te quiero evitar esto, no lo hagas, yo lo hice y es duro. Entonces estamos viendo que el Señor nos ha hablado. ¿Quién es Cristo? ¿No es el consejero admirable? Y el consejero admirable le estaba dando un consejo a Pedro. ¿Y Pedro qué hizo con ese consejo? Lo ignoró. No ignoremos el consejo de la palabra de Dios. El consejo de Dios es lo más importante para nosotros. Debe ser ejecutado, debe ser abrazado, debe ser en obediencia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído donde vamos a pasar por adversidades, donde vamos a ser perseguidos. No puede ser evitado. Entonces, queremos evitar pasar por estas situaciones adversas, minas terrestres. ¿Cuántas minas terrestres nos hubiéramos librado si hubiésemos obedecido a tiempo? Entonces el Señor Jesucristo, en Lucas, el Evangelio de Lucas 22:32, ya había dicho a Pedro: yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, aquí le está diciendo el Señor lo que va a suceder, confirma a tus hermanos. Pero Pedro, dijimos que ignoró el consejo, sintió que él podía en sus fuerzas, confió y dependió de sí mismo, y fue claro que fracasó. Y Pedro ya conocía qué pasaría si tú no sigues el consejo de Dios, qué pasaría si tú no dependes de Dios, qué pasaría si tú no estás sobrio, si tú no velas, si no estás en oración, si no estás resistiendo firme en la fe. Entonces el Señor le había encomendado: tú vas a volver y tú vas a confirmar y vas a fortalecer y vas a perfeccionar a los hermanos, a los demás. Pero Pedro añade: pero también los vas a establecer, o sea, los vas a restaurar. Entonces Pedro aprendió que el Señor obviamente sostuvo su vida espiritual con su gracia, el poder de su palabra. Si no fuera porque el Señor había orado, si no fuera porque el Señor lo había sustentado, Pedro sería como un Judas Iscariote, hijos de perdición. Sin embargo, él oró para que él vuelva y afirme. Entonces, de esta manera, Pedro estaba entendiendo la necesidad de depender constantemente en la obra de Dios. Por eso él oraba: Señor, tú eres quien perfecciona.
tú eres quien establece, tú eres quien los puede afirmar. Pedro solo está dando el consejo, como lo hacen los pastores. Estamos dando el consejo, pero el que termina haciendo la obra, ¿quién es? Dios. Por eso Pedro decía: Señor, orando tú, perfecciónanos, establecenos, confírmanos, ¿no? Entonces, estaban siendo de alguna manera enfocados. ¿Por qué? Porque a Pedro le dolió el corazón haber negado al Señor. ¿Se acuerdan cómo lloraba? Le dolió. Por eso aprendió y glorificó al Señor después. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos nuestros errores como cristianos y vemos los errores de Pedro, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Solo es un conocimiento? No. Debe ser un aprendizaje para evitar caer en ellos de nuevo. Todo esto que a Pedro le pasó, todo esto que a nosotros nos pasa, esto es un aprendizaje para no caer, y no solo para que no caigamos nosotros, sino para evitarle a otros hermanos nuevos en la fe a que caigan en esto. Dice el apóstol Pablo, pasó por situaciones muy similares. Por eso dice acá que todos nuestros hermanos en todo el mundo están padeciendo lo mismo. Pablo también padeció. Pablo fue apedreado en Listra, en Hechos capítulo 14, versículo 8 al 23. Pero en el versículo 22 Pablo hace lo mismo que Pedro, confirma. Dice allá: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está afirmando, está confirmando, está dando ánimos, pero está diciendo: esto va a suceder, es necesario que pasen tribulaciones. Pablo estaba junto con Bernabé, estaban haciendo su viaje misionero, llevando el evangelio a todo lugar donde iban, y Pablo, ¿qué fue? Apedreado. La oposición, la persecución por causa de Cristo, fue apedreado en Listra, y la Biblia nos señala que lo tomaron como por muerto. Lo tomaron como por muerto. Pablo fue restaurado, no sé si de la muerte o no sé si nada más de lo malo que lo dejaron, pero fue restaurado por el Señor. De ahí se va a Derbe, y de Derbe regresa para animar a los hermanos, para afirmar a los hermanos y recordarles que es necesario que pasen por muchas tribulaciones. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, y esto no quiere decir que se va a dar 1, 2, 3 o 5, sino que van a ser tribulaciones durante toda nuestra vida, la vida que el Señor nos da hasta que nos llame, ya sea venga por nosotros o nos llame, para recibir su gloria, para estar en su gloria. Así que en este mundo el cristiano va a padecer persecución, va a padecer adversidades y oposición, porque estos apóstoles vivieron lo mismo. Todos ellos padecieron, y todos ellos de alguna manera sabían todo esto, porque lo vieron en la vida del Señor Jesucristo, pero lo vivieron en carne propia. Y ellos fueron elegidos, y aún así decidieron, después de haber visto, decidieron seguirlo por la gracia de Dios. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se acuerdan? La gracia de Dios obrando en ellos, ellos tomando la decisión de seguir al Señor, y obviamente el seguir al Señor trae oposición. Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 18 al 20: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han aborrecido, pero si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán las palabras. Entonces tenemos que entender acá que el Señor dice claramente: yo los elegí. Yo los elegí. Yo los elegí, y obviamente son míos, y me siguen, y al seguirme viene la oposición. El Señor fue perseguido, el Señor fue asesinado. ¿Quién hizo esto? El mundo. Entonces es obvio y es natural que si seguimos a Cristo vamos a ser perseguidos. El mismo Pablo le enseña a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Y esto parece como que si estuviéramos desanimando a los hermanos en Cristo. No, no estamos desanimándolos. Estamos diciendo que esto tiene que pasar. Pero que Dios es más poderoso que todo. Y que Dios nos da la gracia suficiente para poder pasar todo esto. Así que es importante enseñar la verdad. Enseñar aunque parezca de locos. ¿Por qué? Porque muchos engañadores, y digo las iglesias llenas, enseñan que cuando tú sigues a Cristo hay prosperidad económica. Que cuando tú sigues a Cristo tus sueños van a ser cumplidos. Que cuando tú sigues a Cristo vas a librarte de toda tribulación, de toda enfermedad, de todo fracaso. Y estos son engañadores. Enseñan lo contrario a lo que la Biblia dice. Y fundamentan esto sacando de contexto los textos. Lamentablemente. Por eso están llenas las iglesias, porque el ser humano eso quiere escuchar, no ser perseguido, ser prosperado, dinero, salud, milagros, emociones. No, escuchen bien, caminar con Cristo, caminar con el Señor trae persecución, trae adversidad. ¿Por qué? Porque vamos en contra del mundo. Vamos en contra, entendamos, vamos en contra totalmente del sistema del mundo. Van a venir pruebas, van a venir adversidades, va a venir persecución porque vamos tras las huellas de Cristo. Y Dios toma toda esta persecución, toma toda esta adversidad, toma a las personas que nos hacen daño y lo vuelve una especie de entrenamiento. Usa esa adversidad como un entrenamiento para hacernos fuertes, para moldearnos, como cuando vas a ir a la guerra. Cuando vas a ir a la guerra necesitas estar fuerte, firme, diestro con las armas, diestro con tu cuerpo. No te entrenan para que pelees y que seas diestro. ¿Por qué? Porque en plena guerra tú no vas a quedarte sin saber qué hacer. En plena guerra no puedes quedarte congelado, tú tienes que disparar, tú tienes que luchar, tienes que salvar, pero si tú no tomas este entrenamiento, vas a quedar congelado, te van a matar o vas a salir huyendo de allá, porque si no estás preparado, ¿cómo te vas a enfrentar a la oposición? ¿Cómo vas a utilizar algo que no has aprendido? Entonces, en el caso de los cristianos es muy similar. Somos fuertes en Cristo y nuestras armas son la palabra de Dios. No solo es tener el conocimiento de la palabra de Dios, sino que hay que hacerlo práctico en toda adversidad que venga. ¿Cómo? Nuestro entrenamiento. Vienen tentaciones, vienen oposiciones, vienen adversidades y aplicamos la palabra con nuestra vida. Y esto se va volviendo un entrenamiento. Y vamos siendo cada vez más fuertes, más preparados, más establecidos. Así que el Señor Jesucristo fue claro cuando dijo: si alguno viene en pos de mí, si alguno quiere seguirme, o si alguno según me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es verdad, Él nos llamó obviamente a la gloria eterna, pero ¿qué implica esta gloria? Esta gloria implica un carácter purificado. Tenemos que realmente negarnos a nosotros mismos para que haya un carácter purificado, para que haya una humanidad purificada, para que haya una victoria completa. Porque es la gloria, fíjense, la gloria de ser honrado por un rey sin merecerlo. No lo merecemos. Somos honrados al ser llamados por el Señor sin merecerlo. La gloria de Dios debe ser reflejada en nuestras vidas como cristianos. Debemos gozarnos en Dios mismo por esa gracia que hemos recibido, por esa gloria de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todo cristiano debe cargar la cruz. Y la cruz es muerte a la voluntad propia, pero también la cruz representa vergüenza. La cruz representa rechazo social. Vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos. Eso quiere decir que ya no vivo de acuerdo a lo que yo quería vivir o lo que el mundo me quiere de alguna manera mostrar de cómo debo vivir. Ya no puedo, ya renuncié a eso. Ya renuncié al sistema del mundo. Ya no es para mí el sistema del mundo. Y esa voluntad propia o del mundo debe de ser clavada en la cruz, debe morir, para que podamos vivir la voluntad del que nos compró en la cruz del Calvario. Si esa no muere,
no podemos seguir al Señor, no podemos ser sus discípulos, no podemos ser salvos. Y la reacción del mundo a esta obra, cuando realmente morimos a ello y seguimos al Señor, bueno, el Señor está obrando en nosotros, es la misma que tuvo el mundo con Él y con sus discípulos. No les vamos a caer bien. No les vamos a caer bien porque vivimos como Dios manda, porque no se trata de agradar al mundo. No se trata de que seamos dulces, porque no somos azúcar para que les caigamos bien. Somos la sal de la tierra y esto les incomoda porque el mundo está insípido. Está insípido y la sal quita totalmente lo insípido. Y cuando tú muestras esa sal y hacen así estas muecas, no les gusta. No les gusta. Por eso no les agradamos, por eso les incomodamos con nuestra vida. El mundo nos repudia por esto. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un sistema que no les... Están locos, ¿qué les pasa? Es lo que dicen. Dios es bueno. Dios no permitiría que tú pases por sufrimiento. Y hasta tu familia te odia. Pero Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a afirmar. Dios nos va a establecer y Dios nos va a perfeccionar por medio del sufrimiento. Y esas personas que son nuestra familia, y esas personas que son nuestros compañeros, y esas personas que son nuestros amigos o nuestros hermanos, realmente tenemos que orar por ellos, porque ellos si mueren, porque ellos creen en un Dios falso. No pueden ser salvados creyendo en un Dios falso. Solo el verdadero Cristo salva. Entonces el sufrimiento en la vida del cristiano no es ajeno al propósito de Dios. Y tal vez hoy día estés buscando a Dios y estás tratando de conocer más del Señor, pero no entiendes que cuando buscas a Dios viene persecución. Y entonces empiezas a ver la persecución, empiezas a ver situaciones a tu vida y dices, pues no, que venir a Cristo te da paz, te da... Entonces tal vez te sientas como que defraudado, decepcionado, sin entender lo que está pasando en tu vida. Pero si eso está sucediendo, quiero decirte que es buena señal. Vas por buen camino. Y si te conviertes a Cristo, va a venir más oposición. Pero recuerda que ya no estarás solo, sino que Cristo estará contigo. Y la gracia de Él va a ser derramada para fortalecernos y pasemos en medio de la tempestad, como aquella barca que estaba en medio del mar, pasando por tormentas. La barca representa la vida y Cristo estaba en la barca, o sea, estaba en tu vida. Y cuando Cristo está en tu vida, ¿qué pasa? No se destruyó la vida, no se destruyó la barca. De hecho, Él detuvo las tempestades, le obedecieron, pero te va fortaleciendo. Entonces, la gracia de Dios nos puede librar de las adversidades, pero a la manera de Dios, no como nosotros creamos, sino a la manera de Dios, porque somos como ese diamante en bruto. No estoy diciendo que somos brutos, que somos como ese diamante en bruto que debe ser pulido, ¿no? Cuando agarran un diamante tiene imperfecciones, entonces debe ser pulido y para eso se requiere un esmeril especial que va quitando las imperfecciones del diamante, pero eso duele, pero luego que será, brillarás y serás una hermosa joya de Dios. Y serás luz en medio de tinieblas. Porque si esas pruebas no hay en tu vida, si no hay persecución por causa de Cristo, seguramente no ha habido una regeneración. Porque no se puede vivir la vida cristiana sin el poder de Dios. El Espíritu Santo nos da el impulso, el poder para poder vivir, para buscar seguir a Cristo. Entonces hay mucha gente que puede venir a la iglesia, que solo está escuchando la alabanza, que solo está escuchando la prédica, pero no ha sido transformado. Pero está bien, está escuchando. Y la palabra no sale vacía. No sale vacía. Entonces la gracia redentora está allá para esas personas. Entonces es bueno que esté escuchando, es bueno que disponga su corazón, es bueno que clame al Señor para que tenga convicción de pecado, para arrepentimiento, para perdón de pecados, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos realmente vivir como Cristo quiere, necesitamos realmente del poder de Dios, necesitamos de la gracia de Dios. Aquí Pedro nos está diciendo claramente que Él es el Dios de toda gracia, está disponible y que nos ha llamado
a su gloria eterna en Jesucristo. Está disponible. Así que si tú vienes a los pies de Cristo, si tú escuchas, si tú rindes tu vida, vas a terminar glorificando a Dios, porque aquí dice Pedro que a Él sea la gloria y a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, el Dios que puede hacer esta obra en nuestras vidas ciertamente es digno de alabar, ciertamente es digno de adorar, ciertamente es digno de que rindas tu vida a su señorío. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 8:30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea, mira, has sido elegido por Dios desde antes que tú nazcas. Desde que antes seas concebido, desde antes que se ha creado este universo, tú has sido elegido. Te llamó a su gracia, por su gracia, a su gloria, te justificó, dio su vida por ti, murió en la cruz del Calvario y te glorificó. O sea que tú ya eres un hecho que vas a estar en su gloria. ¿Acaso el Señor no es digno de toda la gloria, de toda la alabanza, de toda tu rendición, de toda tu atención? Y en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, al final del versículo dice: a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que la gloria no es para el pastor. Es triste ver cómo se roban la gloria de Dios en los púlpitos. Es triste ver cómo se roban la gloria de Dios en las iglesias. Es triste ver cómo se roban la gloria de Dios en las redes sociales. Cuando nosotros decimos comparte, no es para que venga la gloria a nosotros, sino para que le den gloria a Dios. El tentador y nuestra concupiscencia nos puede llevar a querer la gloria de Dios. Pero por eso Pedro dice, hay que clamar a Dios para que el Señor nos mantenga firmes, para que el Señor nos establezca. Porque Pedro pasó por esto. Pedro no lo hizo, se confió, no veló, no oró, no fue sobrio, no resistió firme en la fe. Entonces, ¿quién sino Pedro para darnos un consejo de esto? Así que solo porque el Señor Jesucristo oró por Pedro fue que Pedro pudo volver para afirmar a los demás. Y el Señor en Juan 17 ha orado por los que ya son suyos. A futuro también, no solo los que menciono, ha orado por nosotros. Entonces podemos permanecer, pero nosotros tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos, tenemos que realmente glorificar a Dios con nuestras vidas. Entonces es triste que muchos no lo hagan, y es triste que no reconozcan que el imperio de Dios, o sea, pertenece al Señor, no a los pastores. Tristemente hay muchas iglesias que han crecido grandemente y la verdad parecen imperios, y tristemente parece como si fueran sus propios imperios y no imperio de Dios. Dios es glorificado por el Señor Jesucristo. ¿Y a quién pertenece la gloria y el imperio por los siglos? A Dios. A Dios. El mismo Señor Jesucristo no se quiso adjudicar nada. Se la dieron después, pero Él no se adjudicó nada. Él con su vida glorificó a Dios. Y estos pastores tristemente están cayendo desviados. Les ha ganado. Hay que orar por los pastores, porque nos puede pasar a todos. Entonces nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Que nuestra gloria solo es un reflejo de que estamos en Cristo. ¿Cómo se puede ilustrar? El sol y la luna. La luna no tiene luz propia. El sol le da luz a la luna y la luna refleja a la luz del sol. ¿Saben? Entonces nosotros ¿qué hacemos? Recibimos la gracia de Dios y la gloria de Dios, y reflejamos la gloria de Dios con nuestras vidas. No es nuestra, es de Él. Así que debemos dejar de jactarnos y debemos reconocer de quién es todo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Espero que Dios obre en nuestros corazones y que entendamos que van a haber situaciones para el que sigue a Cristo. Si no hay eso, preocúpate. Pero Dios es por nosotros, está con nosotros y es por nosotros. Así que
es una gran bendición y vamos a darle siempre toda la gloria, todo el imperio por los siglos de los siglos.